Ya sabes cómo dicen, nunca conozcas a tus ídolos. John Lennon es considerado uno de los compositores musicales más importantes del siglo XX. Tanto su tiempo en The Beatles como su carrera solista fueron musicalmente seminales para muchos artistas actuales. Pero ¿sabías que John Lennon en su vida privada no era tan buena persona como muchos lo pintan? Algunos de sus amigos más cercanos incluso llegaron a catalogarlo como una persona horrible y bastante extraña. Detalles oscuros que seguramente acabarían con la reputación de cualquier artista en la época de la canción en que vivimos actualmente. Hoy exploraremos aquellos oscuros secretos de este prodigio musical. John Lennon nació en 1940 en la ciudad de Liverpool. Lennon fundó la agrupación que más adelante se conocería como The Beatles durante su adolescencia en 1956. Esta banda no necesita presentación, pues es una de las más importantes e influyentes de toda la historia, agrupación de la cual fue líder desde su fundación hasta su disolución en 1970. Más adelante tuvo una exitosa carrera solista y durante la cual compuso su canción más emblemática, Imagine. En ella hablaba sobre un mundo sin posesiones, sin política, sin guerra ni religión, aunque también debemos aclarar, se sospecha que era propaganda comunista. Lennon tuvo una infancia complicada pues fue criado por su tía Mimi, una mujer estricta en un entorno familiar con un padre ausente y una madre emocionalmente inestable. Más adelante, cuando él todavía era joven, conoció la verdadera tragedia cuando su padre, su madre y su tío trágicamente murieron. Para cualquier persona joven, una tragedia igual los habría marcado de por vida, pero para John la pérdida de sus familiares tuvo un contexto bizarro. Es aquí donde el asunto se comienza a poner muy raro. En una entrevista que se realizó en 1979, John admitió que se sentía atraído sexualmente por su madre durante la adolescencia, llegando a reconocer en esa misma charla su arrepentimiento por no haber tenido relaciones carnales con ella mientras tuvo la oportunidad. Lennon es recordado por el público general como un gran músico y activista que luchaba por las causas justas, pero entre sus amigos cercanos era recordado como un bravucón, un individuo violento, déspota y con un ego gigantesco. Es también recordado entre sus amistades por haber sido mitómano, pues llegó a mentir sobre numerosos eventos clave en su vida. Tal vez la mentira más conocida es cómo Lennon presumió durante años pertenecer a una familia de clase trabajadora de Liverpool, cuando la realidad era distinta. John provenía de un seno familiar de clase media alta, algo que el artista omitía presuntamente para quedar bien con sus seguidores. Pero tal vez las mentiras más predominantes de John fueron relacionadas a Yoko Ono, desde la historia de cómo la conoció hasta su estado civil, donde le aseguró a Yoko estar soltero al momento de conocerla, cuando en realidad John estaba todavía casado con su primera esposa, Cynthia Lillian Powell. A esta la conoció mientras ambos aún eran muy jóvenes y su historia juntos no estuvo exenta de turbulencias, las cuales alimentarán estas anécdotas. Se cuenta que Lennon, siendo uno de los músicos más codiciados entre mujeres en su momento, le fue infiel a Cynthia en múltiples ocasiones e incluso llegó a agredirla físicamente. De hecho, su relación con Yoko Ono empezó como una aventura a espaldas de Cynthia. Lennon admitió estas conductas unos días antes de morir. Además, durante su aventura con Ono, se deslindó totalmente de sus responsabilidades como padre. Más adelante, fue extremadamente celoso y posesivo con Yoko, obligándola a acompañarlo a sus ensayos e incluso a lugares tan ridículos como el baño. Y sí, Lennon también fue agresivo con Yoko Ono y le fue con su asistente May Pang, esto en 1973, mientras John y Ono ya eran marido y mujer. Otra de las actitudes reprobables de Lennon fue cómo se conducía con su primogénito Julian. Era cruel, llegando a agredirlo física y verbalmente por la forma en que reía o por sus modales en la mesa. También consumía sustancias frente a él cuando todavía era un niño pequeño. El mismo Julian ha admitido que Paul McCartney fue más un padre para él que el mismo Lennon. Es más, Sean Ono Lennon, fruto de la relación entre John Lennon y Yoko Ono, tuvo una crianza diametralmente opuesta, quizás debido a que Sean fue criado por un John más maduro y arrepentido de sus conductas del pasado. Otra de las historias que evidenciaban sus conductas pasivas es cuando casi mata a golpes a su amigo Bob Wooler debido a una broma que hizo cuestionando la heterosexualidad de Lennon tras unas vacaciones que pasó junto a su manager Brian Epstein, el cual era homosexual.
actual. Tras la disolución de The Beatles, culpó a Paul McCartney por su inclinación por la música pop, como el artífice de la separación de la banda, cuando en realidad fue debido a la adicción al heroína de John y una relación obsesiva y codependiente con Yoko Ono. Hay que reconocer las incongruencias de Lennon. Era un hombre de conductas muy violentas que predicaba la paz, era posesivo y extremadamente celoso con sus parejas, a pesar de que él era muy ciego. Imaginaba un mundo sin posesiones, sin codicia, pero él era un millonario que vivía en una penthouse en una de las zonas más acaudaladas de Nueva York. Un hombre que era, pero aseguraba que todo lo que necesitábamos era amor. Y si como si no fuera suficiente leña al fuego, hay también un video en donde Lennon se burló de los discapacitados, imitándolos por medio de gestos durante una presentación en vivo en los 60s, transmitida por Channel 4 en Reino Unido. Otra de las anécdotas que se narran entre sus antiguos compañeros de agrupación y personal del estudio de grabación es que fue una pesadilla trabajar con él durante la producción del legendario álbum Abbey Road debido a su terrible actitud, ya que se negaba a colaborar con Paul McCartney. Que como dato interesante, en la actualidad varios adeptos a la música de Beatles, a pesar de reconocer a Lennon por su talento, especialmente en su época de solista, reconocen a Paul McCartney como el verdadero compositor estrella de la agrupación de Liverpool. Muchas de estas historias empezaron a saber por sus mismas amistades, pero también por una carta que escribió su ama de llaves, que fue testigo de la crueldad de Lennon hacia su primera esposa y su hijo Julian, pero también fueron admitidas por el mismo Lennon. Es curioso pensar que su mayor éxito, Imagine, tras conocer estos datos, se convierte en una canción muy irónica pensando en quién fue su autor. Y bueno, respecto a la complicada niñez de Lennon, no es excusa para su terrible comportamiento, pues hay ejemplos de celebridades con infancias difíciles, pero que eligieron ser buenas personas, como Lemmy Kilmister de Motorhead o el muy querido actor Keanu Reeves. Pero ante todo lo malo de Lennon, debemos ser justos y pintar un panorama completo de su vida. Algunos testimonios comentan que Lennon empezó a madurar al final de su treintena, pero quizás no tuvo la oportunidad de seguir dicho proceso, pues fue asesinado a los 40 años siendo relativamente joven. Debido a la muerte prematura de John Lennon, muchas de sus canciones quedaron en el tintero y su asesinato está envuelto en mucho misterio, incluso con muy interesantes teorías de conspiración detrás de ello que dan material para otros videos. Tal vez existen múltiples razones para excusar a John Lennon de sus actitudes reprochables. Algunos dirán que la idea de un artista tan famoso con tantas mujeres a sus pies proporcionaba demasiada tentación para ser fiel, que en sus momentos de presunta agresión contra sus parejas, John perdió los estribos debido a las acciones, que el uso de sus delante de su hijo Julian fue una consecuencia de su vida como rockstar, o que las actitudes hostiles de Lennon eran normales debido a la generación en la que nació, o incluso que los testimonios que ha nutrido este video son una mentira. Podemos excusar a John Lennon de mil formas distintas, o tal vez podríamos admitir que este Beatle, uno de los músicos más célebres de la historia, simplemente no era tan buena persona como recordamos. La decisión es tuya. Pero ¿y tú qué piensas? ¿La turbulenta vida de Lennon es suficiente para cambiar su legado? ¿Crees que la vida de un artista debería ser considerada a la par de su calidad musical? Haznos saber tu opinión.